Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 3 de Segunda de Pedro. Hemos comenzado este libro, mis hermanos, y ya lo voy a concluir con este capítulo, pero en realidad que estas cartas de San Pedro nos han abierto la mente y nos dan fe en el Señor, porque realmente estos hombres anduvieron con Jesús y conocieron de Él. Recibieron esa fe que realmente debe penetrar sus corazones, ¿verdad? Porque al partir Jesús, ellos vieron su partida y ellos anduvieron con Jesús, contemplaron todos los milagros que Él realizó. Ellos también estuvieron con Él cuando Jesús se transfiguró. Jesús recibió la palabra de Dios que venía del cielo y entonces ellos la escucharon y por eso es que tuvieron esa fe que nos transmiten también a nosotros para que vivamos y tengamos esa confianza en Dios nuestro Señor. Así es que les invito pues mis hermanos a que escuchemos y pongamos mucha atención y les mando saludos a cada uno de ustedes que nos escuchan diariamente a través de esta radio, diariamente a través de YouTube. También transmitan el mensaje a otros mis hermanos, compartan este capítulo a cada uno de sus hermanos o conocidos para que conozcan de Dios. Voy a comenzar pues y leemos este capítulo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es ya, queridos, la segunda carta que les escribo. En ambas he intentado recordarles la sana doctrina. Acuérdense de las palabras dichas en el pasado por los santos profetas y del aviso de sus apóstoles que era el del Señor y Salvador. Sepan en primer lugar que en los últimos días se presentarán burlones que no harán caso más que de sus propios apetitos y preguntarán en son de burla, ¿en qué quedó la promesa de su venida? Desde que murieron nuestros padres en la fe, todo sigue igual que al comienzo del mundo. Estos quieren ignorar que al principio hubo un cielo y una tierra que surgió del agua y se mantuvo sobre ella por la palabra de Dios. Y por la misma palabra, este mundo pereció anegado por las aguas del diluvio. Del mismo modo, ahora la palabra de Dios es la que conserva nuestro cielo y nuestra tierra, pero serán destruidos por el fuego el día del juicio, cuando los impios también sean destruidos. No olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. Llegará el día del Señor como hace un ladrón, y entonces los cielos se desarmarán entre un ruido ensordecedor. Los elementos se derretirán por el calor y la tierra con todo lo que hay en ella se consumirá. Si el universo ha de descomponerse así, ¿cómo deberían ser ustedes? Les corresponde llevar una vida santa y piadosa, mientras esperan y ansían la venida del día de Dios, en la que los cielos se desarmarán en el fuego y los elementos se derretirán por el calor. Mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva en que reine la justicia. Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz, sin mancha ni culpa. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los haga caer. Crezcan en la gracia
y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, esta palabra está escrita para que realmente continuemos nosotros acordándonos de la sana doctrina, ¿verdad? Enseñada. Desde que nosotros tenemos conciencia, mis hermanos, desde que se nos ha enseñado la palabra de Dios y se nos ha enseñado de la manera que los profetas y los apóstoles enseñaron el mensaje a todos los pueblos. Entonces, de esa misma manera, a nosotros se nos ha transmitido la palabra de Dios. Y de esa misma manera, mis hermanos, tenemos que enseñar a los demás, hacerles conocer el mensaje de Dios, la doctrina que a través de los profetas y los apóstoles llegó a nosotros. Porque dice claramente aquí, acuérdense de las palabras dichas en el pasado por los santos profetas y del aviso de sus apóstoles que eran del Señor y Salvador. Sepan en primer lugar que en los últimos días se presentarán burlones que no harán caso más que de sus propios apetitos y preguntarán en son de burla, ¿en qué quedó la promesa de su venida? Fíjense, esto realmente, mis hermanos, lo dicen muchas personas que aunque han escuchado, que aunque mucha gente les ha enseñado de la palabra de Dios, les ha hablado, se burlan de lo que realmente sucederá en un futuro. Porque ellos dicen, ya tantos años han pasado y su venida no ha llegado todavía. Y esto lo dicen los burlones, aquellas personas que no les gusta escuchar de la palabra de Dios. Cuando ustedes les hablan de Dios, la gente como que se burla, como que no cree en lo que realmente sucederá, en lo que realmente vendrá. Pero ¿por qué cuando ellos escuchan de algo que está sucediendo aquí en el mundo, por qué entonces se espantan? ¿Por qué tienen tanto miedo? Porque la realidad es esta, mis hermanos, que aunque no quieren entender las palabras que nosotros les transmitimos, ellos saben muy dentro de su entendimiento que estas cosas sucederán, pero son burlones. Cuando todo pasa, se dicen entre sí que esto no vendrá, que esto no sucederá. Hermanos, nosotros conocemos de Dios y sabemos muy bien lo que pasará en un futuro. Nuestro Señor vendrá y si nos encuentra sin fe, ¿verdad? Si nos encuentra sin conocimiento de Él, nos quedaremos, no iremos con Él. Entonces hay que tener conciencia nosotros de que nuestro Señor vendrá prontamente y preguntará qué fueron nuestros hechos aquí en la tierra. Dice, desde que murieron nuestros padres en la fe, todo sigue igual que al comienzo del mundo. Estos quieren ignorar que al principio hubo un cielo y una tierra que surgió del agua y se mantuvo sobre ella por la palabra de Dios, y por la misma palabra este mundo pereció anegado por las aguas del diluvio. Del mismo modo, ahora la palabra de Dios es la que conserva nuestro cielo y nuestra tierra, pero serán destruidos por el fuego el día del juicio, cuando los impios también sean destruidos. Fíjense bien, todo esto, mis hermanos, realmente sucederá. No podemos ignorar la palabra de Dios. Estos apóstoles tenían el conocimiento venido de Dios, igual que los profetas. Los profetas anunciaron toda la venida del Señor, lo que le sucedería. Y cuando Jesús vino y nos enseñó y nos dijo que esto sucederá en un futuro, no tenemos por qué ignorarlo. Pero como dice aquí en la palabra, hay gente burlona, hay gente que realmente no cree que Jesús vendrá y que toda esta tierra quedará en la nada, destruida totalmente, quemada. Mis hermanos, si nosotros no creemos esto, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué les hablamos entonces de la palabra de Dios si no creemos? Porque lo creemos y porque tenemos esa fe y esa confianza en Dios, que todo esto sucederá. Es por eso que nosotros siempre les hablamos de estas cosas. Porque el Señor va a llegar y ojalá, y como les decía anteriormente, que nos encuentre con fe, que nos encuentre, mis hermanos, todavía despiertos en su amor. De lo contrario,
nos perderemos y perderemos esa gloria divina. Dice, no olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. El Señor nos está dando tanto tiempo, mis hermanos. Fíjense bien lo que dice aquí. Un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Para nuestro Dios es así. Entonces, si nosotros no estamos atentos, si no estamos despiertos, nos encontrará dormidos el día del juicio. Por eso tenemos que conservar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. No podemos perder nuestra fe de la noche a la mañana, porque de lo contrario nos vamos a perder, y cuando nos perdamos va a ser para un sufrimiento eterno. Nadie queremos sufrir. ¿A quién le gusta el sufrimiento? Solamente que haya locos por ahí que sí les guste, pero en realidad yo me imagino que todos queremos llegar ante la presencia de Dios, encontrarnos con Él por una vida eterna. Entonces, echémosle pues muchas ganas, mis hermanos, y seamos conscientes de lo que nos puede suceder el día final. Dice, llegará el día del Señor como hace un ladrón, y entonces los cielos se desarmarán entre un ruido ensordecedor, los elementos se derretirán por el calor, y la tierra, con todo lo que hay en ella, se consumirá. Esto es una realidad. Ojalá y esto no fuera a suceder, como dicen los burlones, ¿verdad? La gente que se burla de las cosas de Dios. Pero todo esto va a suceder. Y hay que abrir nuestras mentes, mis hermanos, estar preparados para este día, ¿verdad? Porque no sabemos a qué hora, en qué momento. Como puede ser hoy mismo, como puede tardar otros 1000 años, no sabemos. Porque como dice aquí, un día para el Señor son 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces, tengamos esa preparación ante nuestro Dios para que recibamos esa gloria que nos espera. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día en compañía de sus familiares.